El silencio en el set era denso, un contraste total con el ruido constante de las redes sociales. Las cámaras, dos pares de ojos de cristal y metal, estaban enfocadas en dos hombres. Jorge Ramos, con la postura desafiante de un fiscal, y Nayib Bukele, con una calma que parecía casi sobrenatural. El aire olía a electricidad, a tensión inminente. Ramos, el cazador de presidentes, el hombre que había hecho sudar a mandatarios de todo el mundo, comenzó su interrogatorio. Su voz era una andanada de preguntas, de acusaciones disfrazadas de cuestionamientos. Señor presidente, su política de seguridad ha sido criticada por la falta de transparencia. ¿No cree usted que está violando los derechos humanos?, preguntó Ramos, sin dejar que Bukele terminara su respuesta. El público, acostumbrado al estilo de Ramos, esperaba una reacción de enfado, un tropiezo. Pero Bukele, con una sonrisa serena, simplemente esperó a que Ramos terminara, y respondió con una calma que lo desarmó. El juego del ratón y el gato. La entrevista se convirtió en un juego del ratón y el gato. Ramos, el cazador, no dejaba de interrumpir. Una interrupción, 2, 3, hasta 9 interrupciones en cuestión de minutos. Los productores, que seguían la entrevista desde el control, se miraban entre sí, sin saber si intervenir. Los guionistas, que habían preparado el interrogatorio, se daban cuenta de que el libreto se estaba rompiendo. Bukele, con su ya característico look relajado, aguantaba cada embate, cada provocación. Su silencio era su arma más poderosa. Ramos, impaciente, volvió a la carga. Su 10ª interrupción fue la más audaz de todas. Presidente, muchos de sus críticos afirman que usted es un dictador que silencia a la prensa. ¿Cómo responde a eso? La pregunta era una trampa. No había forma de responder sin ponerse a la defensiva. La sala se quedó en silencio. Todos esperaban un arrebato de Bukele. La respuesta que rompió el guión. Pero lo que nadie esperaba fue la respuesta. Bukele, con la misma seguridad que lo había caracterizado desde que llegó al poder, miró a Ramos a los ojos. Señor Ramos, dijo, con una voz tranquila y contundente, usted me ha interrumpido 9 veces. Usted me ha acusado de ser un dictador en su 10ª pregunta, mientras yo, con calma, le he dado la oportunidad de hablar. Si yo fuera un dictador, esta entrevista no habría sucedido. Usted estaría en la cárcel, y yo no habría respondido a ninguna de sus preguntas. La única persona que ha intentado silenciar la voz de alguien aquí, ha sido usted. El público quedó en shock. Las redes sociales estallaron. Las frases de Bukele se viralizaron en cuestión de minutos. Su respuesta no era solo una réplica, sino un golpe maestro que desmanteló por completo el argumento de Ramos. Su lógica era impecable, su calma era inexpugnable. El periodista, que había llegado al set como un fiscal, se encontró en la posición del acusado, y su rostro, que fue captado por las cámaras, era una mezcla de asombro, frustración y derrota. El choque de dos visiones y el legado de un momento. La entrevista no era solo un duelo entre dos hombres, sino el choque entre dos visiones del mundo. La visión de Ramos, el periodista que se ve a sí mismo como un fiscal del poder, y la visión de Bukele, el político que se ve a sí mismo como un líder que se comunica directamente con su pueblo. El vídeo de la respuesta de Bukele se convirtió en un fenómeno global, en el símbolo de un nuevo tipo de política en América Latina, una en la que los líderes ya no se disculpan, sino que enfrentan a sus críticos con una audacia que desconcierta a los viejos medios. El legado de ese momento, el momento en que la 10ª respuesta de Bukele destrozó el argumento de Ramos, fue una nueva forma de hacer política. Una forma en la que el poder no se negocia, sino que se impone con la fuerza de la lógica y la audacia. El eco de la respuesta de Bukele aún resonaba en las redes sociales. Lo que había comenzado como una entrevista política se había transformado en un fenómeno global. Un caso de estudio sobre cómo el poder se comunica en el siglo XXI. La viralización no se detuvo en los 47 segundos del clip. Se convirtió en una ola de memes, vídeos y análisis que diseccionaron cada segundo de la interacción. La cara de asombro de Jorge Ramos se volvió un emblema de la derrota del periodismo tradicional frente a la audacia de los nuevos líderes. El dilema del periodismo tradicional. En los días siguientes, el mundo de los medios se dividió. En los salones de redacción de las grandes cadenas, el debate era feroz. Algunos defendían a Ramos, argumentando que solo estaba cumpliendo su papel de fiscalizador incómodo del poder. Es nuestro deber hacer preguntas difíciles, incluso si el líder no quiere responder, decían. Otros, sin embargo, criticaban la estrategia. ¿Hemos olvidado cómo escuchar?, se preguntaban. La entrevista de Ramos, con sus 10 interrupciones,
se había convertido en un ejemplo de lo que la gente criticaba del periodismo: el ego, la falta de empatía y la obsesión por el espectáculo. El público ya no estaba dispuesto a ver un monólogo. Exigía respuestas directas. La confianza en las instituciones, ya erosionada, se debilitó aún más. La gente sentía que, mientras los periodistas buscaban un momento viral para ellos, los líderes como Bukele, con sus comunicaciones directas, parecían estar más cerca de sus verdaderas preocupaciones. El caso se estudió en las facultades de periodismo. El día que la vieja guardia perdió la batalla por la narrativa frente a un líder que usaba las redes sociales como su principal herramienta. La consolidación del bukelismo. Lejos de pedir disculpas, Nayib Bukele capitalizó el momento. El viral no fue un accidente, fue un golpe calculado. En un evento masivo en la plaza de San Salvador, se proyectó el clip de la entrevista en una pantalla gigante. El público, que coreaba su nombre, celebró el momento en que su líder, el presidente, Cool, había derrotado a los medios hegemónicos con su propia arma: el vídeo. Bukele, en un discurso que se volvió tendencia en todo el mundo, no se centró en la política o la economía. Habló de la vieja guardia, de la necesidad de romper con las tradiciones que habían mantenido a sus países en el atraso. Ellos quieren que les pidamos permiso para hablar con ustedes, dijo, señalando a una cámara de televisión. Pero yo no necesito un micrófono prestado, porque ustedes son mi micrófono. Con una sola frase, se posicionó como el líder de una nueva era política, en la que la lealtad se basaba en la comunicación directa y la percepción de autenticidad. El nuevo choque de realidades. Mientras Bukele consolidaba su poder, Jorge Ramos se encontraba en una encrucijada. El periodista, que había dedicado su vida a confrontar a los poderosos, se dio cuenta de que su modelo se estaba volviendo obsoleto. Su siguiente reportaje, sus preguntas más incisivas, se sentían vacías. El público no quería su versión de la verdad. Querían la suya propia, la que encontraban en las redes sociales. El viral no solo había expuesto a Ramos, había expuesto el dilema de la democracia moderna. ¿Qué sucede cuando el pueblo deja de confiar en la prensa como mediadora? ¿Qué ocurre cuando los líderes pueden hablar directamente con las masas sin la necesidad de un filtro? El triunfo de Bukele en esa entrevista no fue un accidente de la historia, sino un reflejo del choque de dos realidades: la de un sistema político que se desmorona y la de una nueva era de comunicación que aún no sabemos cómo controlar.